Hermanos, que la paz del Señor reine en sus corazones. Vamos a reflexionar, hermanitos, en 5 pecados que claman al cielo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1867, nos enseña que hay 5 formas de pecar, o sea, 5 pecados que claman directamente a Dios, al cielo. En la Sagrada Escritura lo vamos a descubrir. Primeramente vamos a ver Génesis capítulo 18 del 20 al 21. Dijo entonces Yahvé: las quejas contra Sodoma y Gomorra son enormes y su pecado es en verdad muy grande. Voy a visitarlos y comprobaré si han actuado según esas quejas que han llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? Que las quejas contra Sodoma son ¿qué? Muy grandes. Son enormes, dice. Su pecado es en verdad grande. Ahora vamos a ver a qué pecado se refiere. Vamos a brincarnos al capítulo 19, capítulo 19 del 4 al 10 del mismo libro del Génesis. No estaban acostados todavía cuando los vecinos, es decir, los hombres de Sodoma, jóvenes y ancianos, rodearon la casa. Estaba el pueblo entero. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están esos hombres que llegaron a su casa esta noche? Mándanoslos afuera para que abusemos de ellos. Lot salió de la casa y se dirigió hacia ellos, cerrando la puerta detrás de sí, y les dijo: les ruego, hermanos míos, que no cometan semejante maldad. Miren, tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Se las voy a traer para que ustedes hagan con ellas lo que quieran. Pero dejen tranquilos a estos hombres que han confiado en mi hospitalidad. Pero ellos le respondieron: quítate de en medio, eres un forastero y ya quieres actuar como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Lo empujaron violentamente y se disponían a romper la puerta. Pero los 2 hombres desde adentro extendieron sus brazos, tomaron a Lot, lo introdujeron en la casa y cerraron la puerta. Palabra de Dios. Hermanos, ¿cuál es ese pecado por el cual Dios destruyó a Sodoma? El pecado de homosexualidad. El acto homosexual es un pecado que clama al cielo. Por eso el Señor destruyó a Sodoma, porque estaban tan pervertidos ya en ese pecado, que hasta los ángeles de Dios que llegaron a la casa de Lot se querían abusar de ellos. Entonces, hermanitos, este es uno de los pecados que claman al cielo. Ahora vamos a ver el siguiente. En Génesis capítulo 4 del 8, Génesis capítulo 4 del 8 al 10. Este pecado que clama al cielo es la sangre de los inocentes. Vamos a escuchar, dice: Caín dijo después a su hermano Abel: vamos al campo. Y como estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Respondió: no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Entonces Yahvé le dijo: ¿qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano y su grito me llega desde la tierra. Palabra de Dios. Clama la sangre de tu hermano y su grito me llega desde la tierra. Este es otro pecado, hermanitos, que se está clamando al cielo. Hoy en la actualidad, hermanos, ¿cuál es este pecado? Del inocente que está clamando al cielo, del indefenso que está clamando al cielo. ¿Cuál es esa sangre que está clamando a Dios? Vamos a ver, hermanito, lo que nos dice el libro de la sabiduría, en el capítulo 12, del 3 al 6. Dice, sabiduría, capítulo 12, del 3 al 6. Así pasó con los antiguos habitantes de la tierra.
Los aborrecías debido a sus prácticas detestables, su brujería y sus ritos impíos. El asesinato sin piedad de niñitos, los banquetes sanguinarios en que comían la carne humana con la sangre y las entrañas, mientras celebraban sus cultos secretos. Habían decidido acabar con esos padres asesinos de seres indefensos por medio de nuestros padres. Palabra de Dios. ¿Por qué Dios terminaba con aquellas ciudades, aquellos pueblos paganos? ¿Por qué? Porque dice que había padres asesinos que asesinaban a sus hijos. Y dice esos niñitos, esa sangre inocente de esos niñitos indefensos. Por eso Dios había decidido exterminarlos, terminar con ellos, dice. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que estamos descubriendo? Que este es otro pecado que clama al cielo. La sangre de los inocentes. Hoy en nuestro tiempo, la sangre de esos niños que son asesinados antes de nacer. Imagínense cómo estamos hoy también. Muy bien, vamos a ver también el siguiente pecado. Éxodo 3 del 7 al 10. El pecado también de las injusticias que se cometen contra los más débiles, los más pobres. Vamos a ver lo que dice aquí. Yahvé dijo: he visto la humillación de mi pueblo en Egipto, y he escuchado sus gritos cuando lo maltrataban sus mayordomos. Yo conozco sus sufrimientos, y por esta razón estoy bajando para librarlos del poder de los egipcios y para hacerlos subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que emana leche y miel, al territorio de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos. Palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor, hermanos, cuando mira a este pueblo esclavo, oprimido por sus capataces, el pueblo de Israel? Que su clamor ha llegado hasta Él, que a Él ve ese sufrimiento de su pueblo, cómo es oprimido, y que por eso Él va a actuar en favor de su pueblo para liberarlo. Entonces, hermanitos, ahí vemos también este otro pecado de la injusticia que se comete de los más poderosos a los más débiles, a los más pobres, y que en nuestra actualidad también lo podemos ver, a esos poderosos de la tierra, a los más ricos del mundo, cómo están oprimiendo a los más pobres, a los más débiles, cómo se están aprovechando de ellos, porque tienen autoridad, tienen dinero, se vuelven autoritarios, se vuelven dictadores. Todos aquellos que tienen autoridad sobre el pueblo, los personajes civiles, de las leyes civiles, pero a veces también hasta los personajes que tienen autoridad sobre el pueblo de Dios en la iglesia, que se vuelven autoritarios también, se vuelven dictadores, y el pueblo está cada día más siendo oprimido por los más poderosos. Este pecado, hermanos, también es uno de los pecados que claman al cielo. Bien, ahora vamos a seguir viendo el pecado de la marginación a las viudas, a los huérfanos. Vamos a escuchar en Éxodo 22 del 20 al 22, que nos dice la palabra del Señor. Dice: no maltratarás ni oprimirás a los extranjeros, ya que también ustedes fueron extranjeros en tierra de Egipto. No harán daño a la viuda ni al huérfano. Si ustedes lo hacen, ellos clamarán a mí y yo escucharé su clamor. Palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? Si nosotros oprimimos a la viuda y al huérfano, los marginamos, cometemos injusticia hacia ellos, ¿qué dice el Señor? Que Él va a escuchar su clamor. ¿Se dan cuenta? Dice: no harán daño a la viuda ni al huérfano. Si ustedes lo hacen, ellos clamarán a mí y yo escucharé su clamor. Es que este es otro pecado, hermanos, de los que claman al cielo. Las injusticias contra esos más
indefensos, pobres, débiles, que están solos, esos niños huérfanos. Vemos por ahí en las grandes ciudades cuánto niño por las calles. ¿Y quién hace algo por ellos? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cuánto clamor hacia nuestro Padre Celestial? Bien, ahora vamos a ver el otro pecado, el de Deuteronomio 24, del 14 al 15. ¿Qué nos dice aquí? Sobre el salario de los trabajadores. Dice, no explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o un forastero que se encuentre en tu tierra, en algunas de tus ciudades. Le pagarás cada día antes de la puesta del sol, porque es pobre y está pendiente de su salario. No sea que clame a Yahvé contra ti, pues tú cargarías con un pecado. Palabra de Dios. ¿Cuál es este pecado, mis hermanos, que clama al cielo? La injusticia que se comete contra los pobres que viven de su salario, de aquellos mayordomos, aquellos empresarios que tienen trabajadores y que no les pagan lo que es justo, lo que marca la ley, que no les dan, hermano, los beneficios que les corresponden. ¿Cuántos mayordomos, cuántos encargados de las empresas, cuántos empresarios se quedan con las vacaciones de sus trabajadores, con el aguinaldo, con el reparto de utilidades que les corresponde por ley a los trabajadores cada año? Y todos esos beneficios, mis hermanos, ¿cuántos de ellos no se están quedando con el dinero del trabajador, del jornalero? Y este es uno de los pecados, dice el Señor, que también están clamando a Él. Dice, le pagarás cada día antes de la puesta del sol, porque es pobre y está pendiente de su salario. Fíjense, una persona que es empleada, que vive de su trabajo, de su salario, y luego aparte le retienen el salario los patrones, luego aparte hasta se quedan con el mismo salario y no les pagan. ¿Cuántas de estas injusticias no estamos viviendo en la actualidad? Y por eso los más ricos van creciendo más, se van enriqueciendo más a costillas del pobre, del jornalero. Entonces, hermanitos, este es otro de los pecados que dice la Sagrada Escritura que claman al cielo. Es otra injusticia que está clamando al cielo. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué estamos viendo tantas cosas ya hoy en la actualidad, en la naturaleza también, cómo está respondiendo? Porque estamos actuando muy mal, estamos cometiendo muchos pecados que están clamando a Dios. Y Dios siempre viene en defensa de sus pobres, de los más débiles, de los más pobres, indefensos. Entonces, mis hermanitos, nosotros tenemos también esa responsabilidad de denunciar todos estos pecados cuando los veamos y de no participar en ellos, porque somos cristianos y no debemos de quedarnos callados, debemos de denunciar. ¿Por qué? Porque si nos quedamos callados, pues el pecado se sigue extendiendo y poco a poco pensamos que ya todo es normal, ya no distinguimos lo que es pecado y lo que no es pecado, a causa de que los cristianos nos quedamos callados. Hermanitos, ojalá que esto nos ayude a que despertemos, que nos demos cuenta de la realidad que estamos viviendo y que le pidamos a Dios que nos perdone por tantas injusticias que cometemos a sus ojos. Hermanito, que Dios te bendiga.